existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben que la radio es una costumbre, es una compañía, y nosotros de lunes a viernes de 14 a 16 y de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, queremos ser de las mejores costumbres posibles en el diálogo con ustedes. Por eso, antes de comenzarlo, lo que proponemos es un intercambio de imaginaciones. Un pacto de nuestra imaginación con las de ustedes. Saben que hace mucho tiempo una de las proclamas de un intento de revolución estudiantil obrera en París, conocemos eso como el Mayo francés, proponía la imaginación al poder. No es que haya llegado, es que si no imaginamos cómo poder construir un futuro, por ejemplo, es difícil que lo logremos en el momento en que llegue la hora de hacerlo. Pero la imaginación, por otra parte, decía Ebe Bonafini, la radio bien pensada funciona en los teatros de la mente. Nos permite que un programa de radio tal vez se convierta en una experiencia, que tal vez cuando escuchemos visualicemos, que tal vez cuando visualicemos al mismo tiempo escuchemos, a veces no es tan fácil, y la radio deje de ser una sensación de un plano para ser una sensación de varios planos. Al menos así lo pretendemos en este otoñal lunes del mes de abril. Hoy falta un poquito para que termine el mes, hoy es 20 de abril y nosotros, abril tiene 30 días dispuestos a compartir con ustedes una tarde diferente. O al menos así lo visualizamos desde aquí. Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes de lunes. Buenas tardes para vos, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a la audiencia? ¿Cómo le va al equipo? ¿Cómo andan todos y todas? Ayer por la tarde en la ciudad de Buenos Aires hacía calor, de tal manera que todo el mundo estaba de mangas cortas. Ayer en la ciudad de Buenos Aires se disputó el superclásico del fútbol argentino. Ayer ocurrieron un montón de cosas, pero hoy, después de ese domingo de gracia, con miles y miles de personas por las calles, y después de un viernes en que 250.000 personas estuvieron en la Plaza de Mayo para ver una rave de un religioso brasileño en homenaje al Papa Francisco, podemos decir que está rara toda la cosa aquí en este país, en que el presidente, en lugar de estar trabajando, parece estar de joda en Israel apoyando a un genocida como Netanyahu. Todo eso en una misma baldosa de cosas. Me gusta que Netanyahu tiene muchas maneras de pronunciarse, criminal de guerra, hoy líder del Estado de Israel. Y esto que vos bien traes, ¿no? Como contraste, el aniversario del Papa Francisco es Cardenal Bergoglio y Jorge Bergoglio, y argentino, peronista de San Lorenzo. Esa fiesta tecno que hizo el padre Guilherme, un DJ brasilero que tiene un espíritu transformador, porque el conjunto de esas 250.000 personas que nombrabas, muy diversas, era realmente, para los que nos interesa la sociología, una tipificación un poco difícil, porque era muy plural, muy diversa, y realmente había unos personajes muy extraños comparado esa pluralidad o diversidad con lo que fue el festejo de los 4 millones de argentinos, casi un 10% de la población, en las calles de la Argentina, cuando en el 2022 fuimos campeones por tercera vez. Tantas cosas, ¿no? En este fin de semana, Ricky Martin, por ejemplo, movilizando otra multitud en otra zona de la ciudad, las peregrinaciones de personas por la ciudad y desde afuera de la ciudad y desde otras provincias y otros países y desde la gran provincia de Buenos Aires, el conurbano, hacia la capital federal, generó un movimiento insólito, acompañado, digamos, de que no era otoño, sino que parecía primavera. Sí, está bueno eso de que era un buen, lindo fin de semana de ese clima también. En tu espectáculo que estrenaron, Resistencia Tanguera, también se llenó. Me parece que hay realmente una cosa molecular, digamos, para decirlo, contraste con la macro, ¿no? Con los conflictos que hay macroeconómicos del modelo que propone este gobierno tan conocido por todos y todas, sobre todo los que sobrevivimos a la última dictadura cívico-militar, que necesita presencialidad, ¿no? Que necesita salir un poco de la propuesta digital con la que este gobierno promociona
cuestionó lo que iba a hacer, que era alinearse con Estados Unidos e Israel. Es importante también entender que los argentinos tenemos un espíritu de fe, solidario, y que sobre todo necesita de lo popular y del encuentro y del festejo para poder salir de nuevo a defender su identidad, ¿no? Que en ese sentido sí me parece que nos igualamos en esas cuestiones más primarias, y que tienen que ver con que lo lindo, como decía Evita, es que la fe puede estar en un niño que no tiene zapatillas, y también en un oligarca o en un empresario de los mega millonarios que habitan este país, y es la fe de ambos, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, y también River Boca, ¿no? Y cómo los bosteros también por 1-0, alto caño de Merentiel y gran gol de Paredes, también todo un folclore después de eso exacerbado. Yo vivo en el barrio de Núñez, y los bosteros en el barrio de Núñez gritaron con un ahínco y con una desaforación, también con una necesidad muy primaria de necesitar que alguien conduzca a este país, para que me parece que realmente hay algo que se está gestando de que este modelo, esta violencia política que estamos viviendo y esta injusticia hoy que es lunes, no se aguanta más. Bien, todos esos asuntos, ¿no? Queremos enmarcar lo que hacemos porque es muy evidente la necesidad de participación de tanta gente en tantas formas distintas. Mencioné un acto religioso, el superclásico del fútbol argentino, tal vez el más interesante del planeta Tierra, un recital de una figura del pop internacional, y la vida en esta sociedad que a veces parece encajonada, si vemos el mensaje de los medios de comunicación, en el consumo epitelial de aquello que nos viene a través del aparato comunicacional que se ha formado en torno a las novedades tecnológicas, entre ellas Internet, los teléfonos celulares, las computadoras, las tablets, pero al mismo tiempo una cosa carnal y participativa. Este fin de semana, además, hubo noticias fuertes con la partida de personas importantes para la sociedad, incluyendo Visitación, madre de Plaza de Mayo, de 101 años, una figura consular de las madres de Plaza de Mayo, la muerte del gran actor Luis Brandoni a los 85 años, la muerte de la número 1, María Nieves, de la historia de las bailarinas de tango en la Argentina. Pero nosotros, para arrancar, queremos recordar a un general. Me tenés podrido, me tenés podrido. Al general Horacio Fontova. Me tenés podrido. Negrito querido, te extrañamos. 6 años de la partida de este mundo de Horacio Fontova. Me resigno a no pronunciar, me decido a no pronunciar la palabra muerte con Fontova. Porque no te vas, porque no te vas. Y ya vemos como las canciones que compuso y cantó en un tiempo oído, en este caso la dictadura militar 76-83, tal vez resuenen en la conciencia nacional de 2026 como una descripción de lo que está pasando. No me hagas un verso más, no me quieras. Es decir, cualquiera en cualquier lugar del mundo, si escucha esta canción hoy, no piensa en Videla, Me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido, en Viñones, me tenés podrido, en Galtieri, me tenés podrido, sino en Milei. Me tenés podrido, Y tal vez en Adorni. me tenés Y seguramente en Caputo. me Y seguramente en los libertarios de manual, me tenés que podrido. están cayendo en picada. Yo soy uno más. Y en la yo soy necesidad uno de que más. este país salga de la encrucijada en que se encuentra. Yo soy uno más. No va a ser porque llueva, Encantar. pero empezamos puntualizando las movilizaciones de gentes en las calles después de que el 24 de marzo hubiera 2 millones ejerciendo el oficio de la memoria, la verdad y la justicia solamente en las calles. Si sumamos la cantidad de gente en las casas, veremos que somos una gran mayoría. Me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido, no te banco más. Ay, me tenés podrido, no te banco más. Siempre pensamos que con el negro hubo una especie de equívoco. Su fama televisiva, el laburo que hizo con Jorge Ginsburg, algunas otras cosas en televisión, algunas cosas que hizo en cine, lo convirtieron en un gracioso profesional. Es decir, la gente esperaba, como de cualquier cómico, las gracias de Fontova, que era un tipo gracioso. Y eso escondía la presencia en Horacio Fontova de un artista como renacentista, un tipo que escribía y escribía muy bien, un tipo que actuaba y actuaba muy bien, un tipo que pensaba y era muy serio al hacerlo, un tipo que componía y cantaba canciones que pueden parecer grandes éxitos o lo fueron, como esta, Te vas de acá. pero además era una voz muy privilegiada.
que cantando tango, folclore e incluso música lírica, porque había estudiado y provenía de una familia de esos ambientes, era notable. Me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido. Es como si la parte de bufón, la parte bufa de Fontova, se hubiera impuesto al resto de los Fontovas en la popularidad, en la imagen que todos nos hicimos de él. Me tenés podrido, me tenés podrido. La lógica de esta canción respondía a un momento en la historia en que casi no se podía mencionar las cosas por su nombre. Pero cuando él las mencionaba, todo el mundo sabía de qué estaba hablando. Se trató de un caso raro de alguien gestado en una familia de la alta sociedad cultural de la ciudad de Buenos Aires, que se ganó las calles y que llevó su vida a un periodo hippie que además se extendió en viajes por América Latina, que después, sorpresivamente, a fines de los años 70, empezó a subirse a los escenarios y se inventó, en plena dictadura, un apodo, era el General Fontova. El General Fontova incluso hizo campaña presidencial y llegó a presentar su gabinete en las elecciones en que Carlos Menem fue presidente. El alma sucia de hambre. En pleno gobierno de Carlos Menem empezó a grabar una serie de canciones para contar lo que pasaba. Esta se llama Sacá la mano de la lata. A Fontova le gustaba la música latinoamericana. Con Fontova y sus sobrinos, el trío Fontova, durante muchos años desplegó esos repertorios cuando no era normal en la Argentina. Palabras que me creía. Y sin embargo, tal vez por sus andanzas setentistas, tenía un enorme prestigio rockero. Se pasa la vida recordando porquerías y así se pasa la vida. Un día que en el PJ de Capital, ¿se acuerda? Marina Glesser le dieron a la viuda de Fontova, a Gabriela Martínez Campos, el carnet de afiliado del Negrito. Así es, hicimos el homenaje a Horacio Fontova junto con Gabriela García Campos y el carnet para el Negro Fontova, que seguramente vendría a la milonga, no tengo ninguna duda. Se subrayó una cosa, él que siempre había sido un ácrata, un anarco si se quiere, un hippie con visiones políticas. Una vez que Néstor Kirchner fue presidente, se sintió llamado por el legado del peronismo. Y sentó en el sillón. Se sentó en el sillón, estamos compartiendo la foto con Néstor. Él se sentó en el sillón y Néstor le puso las manos en el hombro para una foto histórica. Pero tal vez como tantas otras personas que buscaban un norte, un rumbo para su vida política, cuando Néstor bajó los cuadros, ordenó bajar los cuadros, sintió, bueno, acá hay alguien que va a cambiar la historia. Pena de muerte al que vive, la cosa no es tan ingrata si se oye fuerte. Y la verdad que el Negro Fontova, a él le gustaba que le dijéramos el Negro Fontova, Horacio Fontova de nacimiento. Mejor sacar barata. Cuando cantaba en serio, además de cuando cantaba en su manera bufa, era impresionante. Era impresionante, por ejemplo, en la Zamba de las Tolderías, aquí con Liliana Herrero. Hay una unidad básica en el barrio de La Paternal que homenajea el legado de Horacio Fontova porque era un lugar en el que a él le gustaba estar. Tristeza que se levanta del fondo del astral. Tenía 73 años cuando partió el 20 de abril de 2020. En ese recuerdo borroso que nos trae la era de la pandemia. Portaba una enfermedad. Eso no era público. Con un retumbo de malones. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada. Y ya vemos con la autoridad con que él cantaba folclore. Y boleadoras y de mujeres robadas. De lanzas. Cuando nació en el primer año del peronismo, en 1946, el 30 de octubre, nació en un hogar de un cantante lírico. Su papá, Horacio González Aicedo,
Cantaba en el Colón y además era productor de cine. Su mamá era concertista de piano. Su abuelo era un violinista catalán, León Fontova. Estudió en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde siempre había vivido. Se recibió en el Carlos Pellegrini y después ingresó en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Aquellos que conocen la historia de las publicaciones alternativas en la Argentina tal vez recuerden o deberían saber que Fontova era el diseñador y dibujante del Expreso Imaginario, que cuando recordamos las portadas icónicas de esa revista de la contracultura o los dibujos que las ilustraban, era Horacio Fontova, que en algún momento tuvo un estudio de diseño y formalmente se dedicó a un trabajo mucho más anónimo que el de subir al escenario o grabar discos, a ese costado de su personalidad pletórica de saberes. Cantaba mucho folclore porque le tocó de joven el boom del folclore y con una prima conformaron un dúo, tocaron la guitarra y cantaron las grandes piezas de ese repertorio. Los que recuerdan el estreno accidentado en Buenos Aires de la comedia musical estadounidense Her recordarán que ahí estaba en el elenco Horacio Fontova, que también participó del elenco de la comedia musical Jesucristo Superstar. Eso en una era en que estallaban bombas en los teatros. Viene avanzando del dolor donde ha nacido. El dúo Nahual con Alejandro del Raco, formado inicialmente en Venezuela, el trío Expreso Zambomba, tácito homenaje al Expreso Imaginario, y después Fontova Trío, Fontova y sus sobrinos, Fontova y sus tíos, y Fontovarios, además de otras propuestas. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. En el momento en que decidió la campaña de Fontova a presidente, presentaba en público un gabinete en que Fito Páez sería, de ganar la elección, el ministro de Poesía y su amigo uruguayo Rubén Rada, el ministro de Ritmo. Con una marcha, la marcha de mi esperanza, la marcha del general Fontova. Fue en el periodo más bufo del menemismo cuando empezó a trabajar con Jorge Ginsburg en televisión. ¡Fontova va a ganar! En Tres Tristes Tigres, el trío cómico era Ginsburg, Fontova, Daddy Brieva. Después trabajó en Delicatessen en el Canal América, con Diego Capusotto, Fabio Alberti y otros. Ese es el Fontova que impactó en la cultura más grande, la cultura de masas, los que miran televisión. Está inspirado en Alban Berg, bizcochito de grasa y yerba mami, puchero para... Si uno pensara un poco, vería que a Fontova esta parte, la parte cumbianchera, la parte latina, le iba como anillo al dedo porque le permitía liberar su cuerpo y su alma de los discursos rígidos en los que había sido educado. Todas las etiquetas se van a terminar. Recuerden que hizo un dúo más adelante folclórico con Peteco Carabajal. Toneladas de queso y salame pa' picar. Todos se sienten, Fontova presidente. Se sienten, Fontova. Y que si bien era toda una gigantesca broma, Fontova presidente, la campaña, el partido, tomate partido al medio, si bien todo eso era una ironía sobre los usos de la política, también expresaba que él no era simplemente un artista de hacer canciones, escribir libros o actuar en películas, sino opinar sobre política. Juguete palo, nene, bebeta palo,
presos, garrote para los quesos. Y ya ven cuál es su propuesta. Mondongo a la española, fideo, tuco y pesto, hace correr la bola, todo se va a arreglar. Peronios, radichetas, bolches y liberales, todas las etiquetas se van a terminar. Vamos a armar un bailongo en la Plaza Congreso, toneladas de queso. Podríamos pensar que ese modo de armar una fuerza política, lo que luego llamamos el kirchnerismo, con una sumatoria de elementos que hacían del peronismo un asunto central, pero no excluyente, con todas decisiones muy fuertes como la de Fontova, que había querido ser presidente mucho antes de que lo lograse Néstor Kirchner. Arrunta en el suelo, unánima berrea, audaz melena en pleno tribunal, acurrucala del dolor. Cuando iba a los medios de comunicación, Acurrucala del dolor. cuando se lo entrevistaba, Fontova desplegaba un arsenal de objetos simbólicos. Sacaba una foto de Milagro Sala, la ponía ahí, una de Pugliese, miraba a Pugliese. Mancha de mi esperanza, aparecida como un bebé. Se reía de la vulgaridad de los normales. Y a veces, para estar a tono con aquello que ocurría, era capaz de eructar en cámara o de decir palabras que para otros eran grotescas o soeces. O de inventar historias, o de legarle a la publicidad una canción como Me Siento Bien, que terminó siendo un hit por Hepatalgina. O tal vez ya era un hit y Hepatalgina utilizó el hit para una publicidad. Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito con mi... A su vez, por su gusto por la noche, los boliches, los trasnoches, más de una vez intentó proyectos de ser el dueño de un lugar donde se toca música. No es que le fuera tan bien. Pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. Es un rubro difícil, A pesar de todo me siento pero tal vez probó este asunto me siento bien, yo también, me siento bien. de no ser alguien que se queda sentado en una mesa o esperando en su casa que vengan a buscarlo o que el destino lo acompañe. Es más, con Gabriela, su compañera, casi que hizo a mano y a pulso la casa en que vivió hasta el final. Ayer por la calle Así que parte de su legado, ¿no? me hizo todo el fin. Esta idea de que hay que sentirse bien haciendo lo que uno ama. Pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. Y básicamente entender quiénes son los propios y pueden ser los aliados y quiénes son los enemigos. Con ellos A pesar de es difícil dialogar en estos términos. Pepe el verdulero se fue del mercado, le jugó a los burros y quedó. Anoche, en el estreno de nuestro espectáculo de Resistencia Tanguera, uno de los momentos claves, Esteban Morgado y yo sobre el escenario de La Carbonera, fue el recuerdo de cuando juntos, en el año en que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, en 2003, se coparon con una telenovela muy exitosa que Telefe ponía en el horario central para competirle a Marcelo Tinelli. Esa novela se llamaba Resistiré. Esteban Morgado contó que un día en que coincidieron en un acto de Madres de Plaza de Mayo, cuando se fueron después a comer, los dos se confesaron: ¿qué haces a las noches? Veo Resistiré. Habían dejado ambos videograbadoras porque estaban ocupados esa noche para ver después el capítulo al regresar a sus casas. Se les ocurrió, ¿por qué no lo grabamos como tango? Esa versión fue a parar a un disco de Morgado y a uno de Fontova. O sea, Fontova cantando tango. Cuando pierda todas las partidas Y haciendo de esta pieza del dúo pop español, con la soledad, el dúo fantástico, una reflexión sobre Argentina. Quiso el destino que en el último capítulo de Resistiré, en diciembre del año 2003, ese enorme proyecto de la televisión argentina terminara con la versión de Morgado y Fontova de Resistiré. Es esta con la que completamos
nuestro recuerdo de un general nacional y popular, uno de los generales imprescindibles de nuestra propia historia. Y me pongan contra la pared. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando el enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozcan ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, oh, si alguna vez me faltas tú. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. 14:34 horas. A veces nos gusta pensar que es linda la justicia poética. Más adelante en el programa, Marina, vamos a conversar sobre Ecos de otros tiempos, que el viernes 24 de abril, o sea, este viernes, a las 20 horas, se puede ir a ver al Excéntrico de la 18 en Lerma 4220. Está bueno que reserven porque son pocas las localidades, así que es posible que Ecos de otros tiempos se llene. Y habla, en los 70s el exilio podía ser sinónimo de salvarte la vida, para algunos y algunas, que es el caso de Juano y Pato, que regresan a su casa de la juventud, donde el tiempo es un agujero, un asunto pendiente. Vamos a hablar con la dramaturga y la directora Liliana Adi, y también con una de las actrices. Así que esto es de lo que vamos a hablar en un ratito, de Ecos de otros tiempos. bien, Verónica Alvarenga, ¿no? Estará con nosotros ahí compartiendo. Vamos a hacer la nota esa por Zoom, ¿no? En este día de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires. Más adelante en el programa, lluvia pronosticada en la Ciudad de Buenos Aires. Pero si le queremos al Servicio Meteorológico Nacional, porque ¿quién está trabajando en el Servicio Meteorológico Nacional? No, yo quería hablar del Servicio Meteorológico Nacional porque está viviendo un desguace, o sea, está realmente desguazándose el Sistema Meteorológico Nacional, y del Sistema Meteorológico Nacional dependemos todos y todas. Carlos, yo sé que esto por ahí cognitivamente o sinápticamente para algunos es difícil de comprender, para el presidente fundamentalmente, para Luis Caputo ni hablar, y para Sturzenegger, pero de regular
desguazar y, digamos, y destruir el Sistema Nacional Meteorológico hace que, por ejemplo, los aviones no puedan salir, entre otras por cosas. ejemplo, y es la primera vez en toda la historia del Servicio Meteorológico que empleados y empleadas del mismo Sistema Meteorológico, que hace 15, 20, 25 años están trabajando ahí, son suspendidos, son despedidos. 140 en total. 140, y me parece una irresponsabilidad, digo, la mala praxis de los tres poderes del Estado, ¿no? Del legislativo, del ejecutivo y del judicial, tienen responsabilidades. O sea, digo, quien no se está haciendo cargo de sus responsabilidades como funcionario público, de que hay una Constitución Nacional, de que esto es un país democrático, hasta donde se entendía, por lo menos en estos tiempos, republicano, con la división de poderes, y no está haciendo bien, cumpliendo bien sus funciones en el orden normativo de lo que está presupuestado para la ejecución de un país donde podamos vivir y no corramos el peligro de morir. Bueno, que desguacen y realmente destruyan el Sistema Nacional Meteorológico tiene un costo para la vida de todos los ciudadanos y las ciudadanas que habitamos este país. Así que van a tener que empezar a hacerse cargo de quienes tienen roles fundamentales para poder permitir esta ignominiosa injusticia. En un tiempo por venir, cada uno debería hacerse cargo, en un país donde existirá la justicia, de los daños que le hizo al aparato social. Con deseo de que haya un porvenir, Carlos querido, porque por ahí porvenir no hay, ¿eh? Yo te digo, pues cierra la UBA, cierra el Sistema Nacional Meteorológico, cierran las radios, cierra todo, se apaga todo, ¿eh? Bien, eso sería la versión apocalíptica de las cosas. Es posible que el apocalipsis esté por venir, pero también es posible que podamos hacer cosas mientras va pasando el tiempo para parar a estos planes de gobierno que son básicamente insanos. Más adelante en el programa tendremos a Beto Caletti, gran guitarrista argentino que está a punto de hacer un concierto muy especial con su trío en el Bebop Club. Eso será este 23 de abril, este jueves a las 20, en Uriarte 1658 en Palermo. Nos va a anticipar aquí una parte de su nuevo disco que se llama El Convite. En tanto, Martín Suárez, ¿en qué lugar de esta ciudad donde se espera la lluvia estás a esta altura? Martín Suárez, ¿cómo va? Buenas tardes. Pero ¿cómo te va, Carlos? Buen comienzo de semana. Carlos Marina, buenas tardes. Compañeros, compañeras, estamos cerca de la radio, estamos a 6 cuadras aproximadamente. Acabamos de bajar del tercer piso, mejor dicho, donde se encuentra la sala 6 del anexo de la Cámara de Diputados, porque se llevó adelante una jornada más que interesante, un acto de presentación oficial del proyecto de ley para abordar el sobreendeudamiento de millones de familias argentinas, más o menos de lo que venimos hablando en los últimos, qué sé yo, más de 600 días desde que asumió Javier Milei la presidencia. Bueno, se trata en este caso del proyecto RED, que es Régimen Esencial para el Desendeudamiento, una iniciativa que es impulsada por los diputados nacionales de Unión por la Patria. Estamos hablando de Natalia Saracho e Itaí Hackman, y trata básicamente de la creación de un fondo público para el desendeudamiento que está constituido por aportes públicos y también del sector privado. A través de este régimen, si es que se aprueba el proyecto, ¿no? Si es que pasa todas las comisiones, si es que se obtiene la media sanción y la sanción definitiva en la Cámara Alta, bueno, todas las personas, todas las familias que están endeudadas se van a poder inscribir para que se evalúen sus deudas, ¿eh? A partir de ese momento se van a identificar también posibles cláusulas abusivas, o sea, qué es lo que están cobrándote a vos de manera exagerada como para que estés endeudado hasta los huesos, y se avance también a la recomposición de esas obligaciones bajo condiciones más sostenibles. Es decir, que una familia no esté pagando el 90% de su salario, sino que esté pagando algo que debe, hablando entre un 15 y un 20%, ¿no? Bueno, hablamos precisamente con la diputada nacional Natalia Saracho, de Patria Grande, de Unión por la Patria, que decía lo siguiente sobre el contexto de crisis en el cual se encuentran las familias que están endeudadas. Frente a este gobierno que está muy alejado de la realidad de la gente, donde todos los días nos enteramos cosas que nos enojan mucho, que tienen que ver con las cosas que le vienen apareciendo a Dorni, o que el presidente está juntando más millas, viajando todo el tiempo, y la verdad que nos enoja. ¿Cómo hacemos nosotros para, por la positiva, plantear la discusión de la centralidad? Es decir, no llegan a fin de mes, el sueldo no te alcanza, sigue subiendo la inflación, tenés que tener 2 o 3 laburos para poder mínimamente contener lo que ya tenías, y cómo eso afecta en la vida real, ¿no? Y también dar una discusión con la gente que no es un problema individual, sino que es un problema colectivo, así como tenemos que pensar
¿Qué vamos a hacer con el FMI, con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional? Tenemos que pensar qué vamos a hacer con las deudas de la familia. Natalia, y hay expectativa de que se pueda llegar a un consenso con los otros espacios políticos, ¿no? Mira, yo estoy convencida de que por lo menos lo que vi ahora, que hay más de 15 proyectos presentados, que es una discusión que no se pueden hacer los boludos, que tenemos que hablar. Ahora, me parece un paso importante. Es un paso importante. Es interesante lo que dice la diputada nacional Natalia Saracho, de que no son temas individuales, sino temas colectivos. Viste, cuando vos te enfrentás ante una empresa privada, por ejemplo, una empresa de telefonía celular, te decís, che, siempre me anda a mí mal el servicio, qué mala suerte que tengo, ¿por qué me toca este servicio pedorro a mí? Bueno, no es que te está tocando ese servicio malo a vos, sino que es general, es colectivo, le pasa a todo el mundo. Lo que hacen las empresas privadas, en este caso, es individualizar ese inconveniente como para que verdaderamente uno diga y piense y se autoconvenza de que sí le está pasando a uno y que el servicio es bueno, pero tenemos mala suerte. Te tiro unos datos del INDEC y con esto cierro, Carlos. Según los últimos datos de este organismo, en 2025 el 50,9% de las familias declaró haber comprado en cuotas o fiado mediante tarjeta de crédito, mientras que el 37,4% manifiesta haber utilizado ahorros para cubrir gastos corrientes. Estamos hablando de comprar comida, no de otra cosa. Más del 50% de las familias argentinas están endeudadas. Nada más y nada menos, gravísimo. Martín, gracias. A vos, Carlos, fuerte abrazo. Martín Suárez en el móvil 1 de la AM530. El pasado 11 de diciembre, el Día del Tango en la Argentina, ese día en que un grupo de tangueros y tangueras fue a cantarle a Cristina a las puertas del departamento de San José 1111, invitamos a la radio para un programa especial. Nos proponíamos hacer un homenaje al tango al guitarrista Esteban Morgado. Entre otras cosas, más de 30 años tocando la guitarra en público, entre otras cosas, guitarrista de la etapa final de Roberto Goyeneche, guitarrista de la etapa más brillante de Adriana Varela, ganador de 6 premios Gardel. Aquí en la radio, mientras hacíamos lo que hacemos, nos recontrapropusimos completar una idea que se inició hace mucho tiempo. ¿Alguna vez podríamos hacer un espectáculo juntos, no sumando elementos? Bueno, anoche en La Carbonera, gracias al público que agotó las entradas, hicimos la primera función de nuestro espectáculo Resistencia Tanguera. Hacia el final del espectáculo, la propuesta es Libertango. En este caso se subió a este momento Walter Castro, gran bandoneonista del cuarteto de Esteban Morgado. Pero el estilo de Morgado tiene sus cosas. Metió el Libertango, la mano de Dios, la felicidad, a felicidad de tristeza no ten fin, felicidad de sim. Y todavía cantamos de Víctor Heredia. Que la gente metaboliza cantando su melodía como se canta en las marchas. Somos de la gloriosa juventud peronista, somos los herederos de Perón y de Evita. Como pensamos un espectáculo para hablar de la relación de tango y política, y le pedimos a Max Aguirre que nos ayude a ilustrar. Estamos compartiendo en el streaming videitos después de los partidos filmados desde el público. Este es el comienzo. Gardel. Nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde arriba. En La Carbonera se escucha mucho mejor de lo que se escucha cuando grabamos con teléfonos celulares el audio de un lugar en vivo, pero nos gusta el testimonio así crudo de las cosas que fueron pasando. Hoy es noche de fandango. Porque si te cuento, y puedo confesarte la verdad. Pena a pena, copa a copa, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, Nelly Omar, ¿para qué nombrarla tanto?
¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto, che, bandoneón. Para todos los que se avivaron tarde, este es el momento Dolores Solá cantando Discépolo. Precioso momento. La ilustración, reitero, de Max Aguirre, hecha especialmente para este espectáculo. Les quiero contar que habrá una próxima función el tercer domingo de mayo, el 17 de mayo. Las entradas se venden a través de Passline. Dolores Solá y Hernán Lucero, cantorazos, participaron de la función de anoche. Walter Castro, un capo de bandoneón. Metimos bailarines, pensando que el tango también es su danza. Hernán Lucero, cantando Silencio, con su apostura gardeliana, o Hugo del Carrilesca. Como la AM530 auspicia nuestros espectáculos, quiero agradecer específicamente el apoyo que redunda en entradas agotadas. En mucha gente que nos honra con su preferencia en un momento complejo. Y en un día, el domingo de River Boca, por otra parte, en que hubo un montón de espectáculos que se suspendieron o directamente no acontecieron, porque la verdad es que es difícil competir con esta realidad. Así que reporte de la primera función en Capital Federal de nuestra resistencia tanguera, la próxima el 17 de mayo. Pero a aquellos que nos siguen y que quieren ver los espectáculos que auspicia la M530, el próximo el próximo sábado 25 de este mes de abril, haremos en Barracas la enésima función de La Patria no se vende. La propuesta de Radio Café Concert, con pantalla gigante y música en vivo, que trajinamos por escenarios muy disímiles desde el año 2023. Volvemos al Club Social Luzuriaga, donde estuvimos el 25 de mayo del año pasado. Ese día era día de locro. ¿Será este sábado un día de locro? Es posible. La cocina de la casa es excelente y el lugar, que tiene su capacidad limitada, es un verdadero templo de la cultura nacional y popular, mirada desde el sur, mirada desde Barracas, barrio hermoso e histórico. Así que en este caso las entradas se venden por alternativa teatral, son precios cuidados, ¿eh? Las entradas son, decimos nosotros, un pasaporte a una experiencia conjunta. Cuando veo los precios que cobran, $250 una entrada para ver a Ricky Martin. ¿Salía eso, $250? Sí. Dios mío. Digo, mi madre. Qué lejos está el pueblo de poder pagar esos costos. Y a mí me parece muy bien que el que tiene invierta en lo que quiero. Con nosotros pasa completamente otra cosa. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El Teatro Pairó presenta Huellas de Haroldo, una obra dedicada a la figura del escritor Haroldo Conti. El fantasma de Conti regresa al lugar donde fue secuestrado para terminar su último cuento. Escrita y dirigida por Alfredo Martín y la actuación de Marcelo Bucosi y gran elenco. Viernes, 21 horas, Teatro Pairó, San Martín 766. Entradas en la Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. La tarde con Carlos Polimén. Un lugar de encuentro y emociones. Beto Caletti es un notabilísimo guitarrista argentino con un pedazo de su alma depositada en Brasil. Sobre su música dijo un mito de la historia de la música popular brasileña como Iván Lins. Beto Caletti es un músico extraordinario que camina por sus influencias brasileñas mejor que muchos brasileños famosos. Escúchenlo y díganme, cito a Iván Lins, si no es verdad. A lo largo de su carrera solista, ha grabado 10 discos. El último se llama El Convite. Lo va a presentar este jueves 23 de abril a las 8 de la noche en Vivo Club, en Uriarte 1658 en Palermo, al frente de un trío. Guido Martínez en bajo y Diego Alejandro en batería, además de músicos invitados. Si tocan algunos de los que grabaron en el disco grabaron Franco Luciani, Juan Di Leone, Bernardo Monk, Mishka Adams. Cito algunos, no son todos. Y eso significa un seleccionado de talentos. La característica del disco, Beto Caletti, es que son todos temas instrumentales brasileños tuyos. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Bien. Beto, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Sí, son temas míos, sí, y están basados en estilos tradicionales brasileños. ¿En distintos estilos tradicionales brasileños? Sí, hay bayones, choros, maracatú, hay un bolero brasileño y hay un samba por ahí también. A vos siempre te gustó la canción, escribir canciones. Es que yo soy un cancionista y estas para mí son canciones en realidad. Son canciones sin letra. O a la espera de letra. No. Recordemos que la palabra canción tal vez viene de algo para ser cantado. Entonces se deduce que una canción, si va a ser cantada, debería tener una letra. Sí, para ser cantado, pero también hay una forma canción, ¿no? Es una forma que ya viene del romanticismo. La característica de canción por la que yo me atrevo a llamar canciones a estos temas instrumentales finalmente, es que no están pensados desde el lugar de jazzístico, digamos, abierto de forma. La forma es la de una canción. Tiene su parte A, su parte B, y es muy cantable. Tiene su estribillo. Claro, totalmente.
En ese sentido son canciones, o sea, se pueden oír sin la necesidad de aquello que ocurre en el jazz, de meterse en formas más de improvisaciones largas y tal. En ese sentido son canciones. O sea, tienen un formato y, si se quiere, hasta un tiempo y una duración. Para quien no conociera tu obra, ¿cómo fue que te enamoraste de la música brasileña o qué te pasó? Yo soy de la generación, yo hice mi secundario durante la dictadura acá, ¿no? En ese momento oíamos rock nacional, rock inglés, extranjero, lo que fuere. Yo estudiaba música académica, cantaba folclore, tenía un grupo de folclore, un cuarteto, después quinteto vocal, con el que pretendíamos hacer la revolución en el secundario. Y todo eso era parte de mi bagaje musical y además tocaba jazz o estudiaba jazz. Y la música brasilera vino a mí como con un aire de libertad que yo aquí no conocía. Pese a que también había una dictadura en Brasil. Sí, no te olvides de que la dictadura, si bien fue más larga, era más blanda. 21 años de dictadura militar. Y en algunas etapas fue más blanda. Sí. Vos fíjate que Gilberto Gil y Caetano tuvieron la oportunidad de hacer su concierto de despedida. ¿No? Sin lugar a dudas, pero los deportaron a Inglaterra. Sí, se tuvieron que ir. Pero y después volvieron. Sí, pero aquí no podías hacer un concierto de despedida. No, obviamente. Y Chico Buarque también vivió exiliado en Italia y en Francia en una parte, y también Vinicius de Moraes. Sí, no, claro. Pero quiero decir, el aire de libertad no en ese sentido, sino en el sentido de asimilar elementos de afuera en la música sin prejuicio. Tal vez los militares brasileños no habían puesto a la cultura como enemiga, como ocurrió con los militares argentinos y como ocurre con otros gobiernos, incluyendo el actual en la Argentina. Totalmente, vos acá te das cuenta de lo importante que es la cultura, porque si no, un gobierno como este no se fijaría tanto. No se fijaría tanto y no perseguiría y trataría de asfixiar tanto, ¿no? Claro, por algo es. Entonces te llegó el hálito de libertad que provenía de la música brasileña. ¿De qué formaciones, de qué músicos por entonces? El primero que yo escuché fue a Chico Buarque. O sea, empezaste por Gardel. Sí, totalmente. Y lo que escuché fue una cohesión de letra y música que me fascinó. La forma en que se llevaba la música, pero la música con la letra. Pero sobre todo yo lo que oía eran elementos de la armonía que estaban en muchas músicas que yo escuchaba entonces, y que la música brasileña se permitió asimilar. Jobim lo hizo de una manera magistral. Piazzolla. Jobim. Lo que pasa es que Piazzolla no era un cancionista, ¿no? Es verdad. Bueno, en algunos momentos con Horacio Ferrer sí, en general su obra desplegada no es cancionística. Pero si hacemos el ejercicio de memoria, ahora vas a tocar un poco de tu obra nueva, de tus temas instrumentales para el nuevo disco. ¿Qué fue lo primero o lo más hermoso de aquel Chico Buarque de los 70? Que puedas tocar con tu guitarra ahora. ¿Que pueda tocar ahora? Sí. Y a mí me fascinaba lo que hacía con Jobim. Retrato en Branco y Preto, por ejemplo. O esto que hace. Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como é de partir. Se ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz tanto desvario, rompi com o mundo, queimei os meus navios. Me diz pra onde é que ainda eu posso ir, se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas penas. Diz com que penas eu devo seguir. Sim, tornastes nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veias se perder. Como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido. Com os olhos eu devo sair.
Eso es Jobim con letra de Chico Buarque. Eso fue lo primero. En la dictadura, durante la dictadura en la Argentina, Gilberto Gil y Caetano Veloso, por ejemplo, venían a la Argentina e interactuaban con bandas de rock. Totalmente, claro. Eran considerados como parte de una generación rockera, aunque no era rock lo que hacían, brasileña. Después de Chico Buarque, ¿qué fueron esos? Después vino la bossa nova, después para mí, ¿no? En tu formación, claro. En mi formación, la bossa nova, Jobim, João Gilberto. Y después toda esa generación impresionante. Vinicius de Moraes, claro. Sí, también. Y bueno, Iván Lins como un personaje así fundamental para... Como un Spinetta, estoy actuando de una manera comparativa. Suponte. El problema con la comparación es que todos los músicos en Brasil hacen música de raíz. Y nuestros genios de entonces, separando al Cuchi y aquellos que llevaron el folclore para otro lado, que fue más particular, nuestros genios eran García, eran Spinetta, eran tipos que trabajaban sobre el rock, no sobre la música de raíz. Sí, que se les colaba la música de raíz, pero que tenían influencia anglosajona muy fuerte. Muy fuerte, porque eran músicos de rock. O sea, digamos, en Charlie, claro que hay elementos, sobre todo en Páez, qué sé yo, pero fundamentalmente son músicos de rock. De rock, blues y alrededores. Sí, es bueno pensarlo, ¿no? Que la autonomía de la cultura brasileña, esa forma de fagocitar todo lo que viene, pero metabolizarlo de tal manera que siempre es brasileño. Exactamente, y eso es lo que plantea brillantemente de un modo intelectual Caetano cuando habla acerca de esa antropofagia, de tomamos todos los elementos, y el desprejuicio brasilero es notable, porque además lo hemos vivido siempre en muchos aspectos, ¿no? De la forma de ser del brasileño. La sexualidad, la alegría, el carnaval, la diversión, la aceptación, la diversidad. Absolutamente, y la aceptación de colores nuevos. Nosotros oíamos... ponele, por decir algo, el color Beatle, y lo queríamos oír en nuestra música. Bueno, lo oíamos en el rock, lo oíamos en Charly García, si querés. Oíamos a los músicos de rock ingleses, ellos lo llevaban a su música propia. Caetano dijo que el tropicalismo había resuelto inyectar a los Rolling Stones en Edu Lobo, es decir, meter una cosa muy moderna y muy de vanguardia en una cosa muy tradicional, y el resultado era siempre brasileño. Y ese resultado es de una fuerza enorme, como todas los mestizajes, ¿viste? Como las razas, cuando se mestizan crecen más. Entonces ese mestizaje para mí le da un carácter a la música de Brasil que es único, ¿no? Bien, vamos a bajar de esa influencia, de esa consideración. Hiciste una carrera haciendo un montón de cosas diferentes, pero con la música brasileña como estandarte. Del disco nuevo, de lo que vas a tocar este jueves, de tus composiciones, ¿qué se puede tocar ahora en la radio? Poco puedo tocar porque voy a tocarlo con el grupo. Con el trío, sí. Con el trío, pero pueden oírlo. Yo puedo tocar cosas de las que vamos a tocar. Pero es una parte. Pero es una parte, y voy a tocar sambas como por ejemplo, que yo hice hace un tiempo, porque pertenece a otros discos. Son temas que no veníamos tocando y que tocamos ahora de otros discos, ¿no? Toda vez que a morena cai na dança, o xingado paneiro feito mantra, vidro já no repique do batuque, e o menino sorrindo bate palma. É a mão no tambor e é o pé no chão, é congada e machixe batendo no terreiro, é Angola na voz do tantão, lembrando o passado do povo brasileiro. Tesão. Quando todo velão é mais um pranto, feito um samba cansado e desesperado, chorava da saudade como um canto. É de lindo esse coração magoado, é dor de samba e desilusão, é tristeza falando através da melodia, que é filha de toda paixão. É quando não há pra tirar a melancolia de quem sofreu. Toco um bolero, meu bem, pra dizer que eu te quero, que eu sonho contigo.
banda na rua, acordando, te cantando coisas de amor. Bem querer, fecha os olhos e vê como é bom se perder na emoção de uma nova canção. En tanto, tu proyecto de dúo con Mishka Adam continúa. Ahora, por ejemplo, no estamos tocando juntos, pero todas las músicas continúan y en cualquier momento volvemos y tocamos juntos. Nuestro proyecto además es de vida. Es de vida. Mishka Adam es la esposa filipina de Beto Caletti, la madre además de su hija que tiene ahora. Que tiene 4, Mayumi. O sea, hemos visto el proceso en vivo y en directo del crecimiento de la familia, ¿no? Cuando recién hablabas que cuando se combinan cosas distintas, dijiste razas, tal vez hay una sola raza que es la raza humana, pero cultura seguramente. Claro, cultura, sí. El resultado es crecimiento, ¿no? Sí, 100%. Y crecimiento en todos los sentidos. Fíjate que este es un disco, por ejemplo, que a mí me tomó más tiempo justamente por la presencia de mi hija. Yo hacía los discos muy rápidos antes. Tu hija que es argentina, ¿no? Mi hija es nacida aquí, es argentina, sí. Mishka Adam, la mamá filipina, a quien conociste en Londres. Conocí a ella en Londres, ella es mezcla de filipina y el padre inglés. Y Mayumi nació aquí, sí, es argentinita. Bien, decidieron juntos, a pesar de los pesares, armar una familia en la Argentina. Sí, los pesares son de varios tipos en cada lugar y en cada cultura y en cada situación, ¿no? No son solamente los pesares que uno vive indudablemente hoy día en la situación en la que estamos. Hay otro tipo de pesares, otro tipo de situaciones que te dan alegrías o no. La situación política y económica de la Argentina de hoy, ¿no? Claro, la situación, la opresión y sentir que no estamos en una democracia no es un chiste. No es una cosa menor. Vamos a aprovechar, hablando de eso, para sortear un par de entradas para este concierto del jueves 23 a las 20 en Bebop. Si participan whatsappeando con nosotros al 11 32 00 530, tengan libre la noche. Es un lugar hermoso, es un concierto seguramente lindísimo. No podemos decirlo antes, nadie podría acertar el resultado de un partido de fútbol antes, pero están los elementos para que así sea. De las músicas regionales de Brasil, vos no solamente tocas las músicas metropolitanas, sino algunas muy regionales, muy del interior de Brasil. Me gusta tocar baião. Bueno, en realidad cuando hablamos de Brasil es tan grande. Un continente. Yo totalmente. Toco algunas de esas que me divierten, investigo. En el disco, por ejemplo, hay un par de baiones que son del nordeste. Hay un maracatú que también es del nordeste de Brasil. De donde nació Lula da Silva, ¿no? Qué lujo para Brasil que Lula da Silva sea todavía su presidente. Ojalá gane las nuevas elecciones. Ojalá. Posó con los carteles de Cristina Libre en la cumbre de presidentes progresistas como Claudia Sheinbaum en Madrid este fin de semana. Totalmente. Ojalá lo tuviéramos acá. Recuerdo yo recibir unos amigos en Berlín hace un tiempo, brasileros, cuando estaba Bolsonaro, y venían llorando directamente, diciendo no podemos más, ¿no? Bueno, y ahora está Lula. Y nosotros tenemos a Milei en la Argentina. Nosotros tenemos esto. Todo ese combo de cosas. De las músicas del Nordeste, por ejemplo, ¿qué podés tocar ahora para concluir esta tu visita a la radio? Y las músicas del Nordeste que toco con... También hay acordeón, hay flautas, ¿viste? Entonces es más difícil. Imaginemos a Pichinguini acá, por ejemplo, no sé, tocando algo. Por ejemplo, yo toco un baión que escribí ahora, que lo voy a tocar con Juan Di Leone, que va a estar de invitado. Juan Di Leone estuvo con nosotros el viernes con Nicolás Ibarburu, ¿no? Ah, mirá, claro. Bueno, Juan va a estar el jueves Y si hay una cosa que va a pasar en el escenario el jueves, y sí se puede anticipar, es que la búsqueda es de la felicidad y la de divertirnos realmente. Y lo digo no como propaganda, sino como que es nuestra manera en el escenario, tocar libres, tocar haciendo que la música cumpla esa función que para mí es fundamental, que es hacernos un poco más felices. Qué mala suerte para un guitarrista tener el dedo lesionado, pero qué suerte que sea el pulgar. Sí, un asunto casero, lo dejamos ahí. Es un asunto, no digo porque te veo tal enyesado ese dedo. No está enyesado, no, tiene una cosita nomás. Bueno, entonces te escuchamos. Dale, y mira, toco un pedacito y después toco un samba si querés. Un baión que hacemos, es un baión que hice dedicado a Hermeto Pascual, se llama Canción del Brujo, y toco
toco un pedacito porque no lo puedo tocar toda la orquesta que ve, ¿no? Bueno, gracias por hacerlo, ¿eh? ¿Cuántos músicos argentinos le deberán su vocación a figuras como Hermeto Pascual, ¿no? Al menos yo he encontrado muchos que dicen, no, yo lo vi una vez a Hermeto y dije, quiero ser eso. Y son esos tipos que transmiten algo que, justamente esa libertad, la libertad de Hermeto es única. Y el jugueteo, ¿no? El jugueteo, porque el juego viene de la libertad, es decir, yo puedo hacer cualquier cosa. Vamos a divertirnos con él. Esa felicidad de tocar también, eso es algo que a mí me atrajo de la música de Brasil, en un tiempo donde el jazz acá era un poquito oscuro en términos de competir y quién toca más notas y qué sé yo. Y yo aprendí mucho en escuelas de Latinoamérica, en festivales, y yendo a grupos de escuelas de chicos, como en Colombia o en Brasil o en Venezuela, está claro que la música es para disfrutar la vida. La colaboración, ¿no? La igualdad. Sí, pero para el disfrute. Cuando en algún tiempo acá se enseñaba a leer una partitura a los chicos de la primaria, cosa que no tiene sentido. Claro, en Brasil, por ejemplo, el público se acostumbró a que, independientemente de diferencias, Gilberto Gil, Caetano, Chico, María Bethânia, María Creusá, etcétera, etcétera, Gal Costa, podían compartir, podían aparecer juntos, podían hacer... Y acá, para que Charly García y Spinetta se juntaran... Fue durísimo y finalmente eso voló por los aires. Sí. Hubo otras formas, pero Mercedes Sosa y Yupanqui nunca aparecieron juntos en un escenario, por dar ejemplos así al voleo. Generaba muchos letristas con músicos haciendo canciones juntos, generando cosas muy potentes. Acá no hubo tanto eso. Vos lo tenés al Cuchi con Castillas, bueno, por supuesto. Pero nunca al Cuchi con Ariel Ramírez, por ejemplo, ¿no? Como si hubiera ahí imposibilidades de relación entre gente que muy influyente y muy talentosa todas. Será la argentinidad al palo. Será. Pero bueno, ojalá pueda ir cambiando eso también, ¿no? Vas a tocar un samba. Cuando te escucha un músico brasileño y te escucha tocar a vos un samba, ¿se da cuenta que sos un argentino tocando música brasileña? Mira, o la música brasileña es una identidad en sí misma. Es que a mí me parece que los elementos están flotando, como los elementos del jazz, para un francés, un argentino o un estadounidense son elementos que están ahí. Yo seguro que tengo una característica que es propia mía y la defiendo. Yo no quiero ser brasilero, yo soy argentino. Yo toco la música esa que amo y tiene una mezcla de Charly García y de Génesis, de Debussy, inevitablemente. Y de Van Lins. Y de Van Lins, sin duda. Está claro, te escuchamos. Toco un sambita tradicional, entonces, para despedir. Quando penso na Bahia, nem sei que dor que me dá. Me dá, ia, ia, me dá, ioiô. Se pudesse qualquer dia eu ia de novo pra lá. Não vá, ia, ia, eu vou, se vou, ioiô. Eu deixei lá na Bahia um amor tão bom, ioiô. Meu Deus, que amor. Desse amor só quem sabia era a Virgem Maria. Nasceu, cresceu, viveu e lá ficou. E quem sabe se esse amor que ficou lá na Bahia, já se acabou. Se assim for, eu sei de alguém que lhe quer muito bem. Quem é sou eu tenho o seu yo-yo. Baya bandondon, di
para kundere kidikidando para bandom tambire para barodom vieram zondum bam para kundere kidikidikiparambo. Quando eu penso na Bahia, nem sei que dor que me dá. Me dá, me dá, me dá, ia, ia, me dá, me dá, me dá, eu. Se pudesse qualquer dia, eu ia de novo pra lá. Não vai, não vai, não vai, ia, ia, eu vou, se vou, eu. Eu deixei lá na Bahia um amor tão bom, eu. Meu Deus, que amor. E desse amor só quem sabia era a Virgem Maria. Nasceu, cresceu, viveu e lá ficou. E quem sabe se esse amor que ficou lá na Bahia, oh, já se acabou. Se assim for eu sei de alguém que lhe quer muito bem. Quem é sou eu. Say yo yo, pai abandonou, pai abandonou, vieram zombum bam para kundere que te quer que te papambam, para abandonou, para varorão, vieram zombum bam para kundere que te quer que te parandam. Beto Caletti es normal que toque en festivales en Europa, en África, en Asia. Esta semana toca en la ciudad de Buenos Aires. ¿Siguen dando samba por el canal Encuentro? No, debe estar prohibido samba. No está más samba y Paca Paca tampoco. Por YouTube. Hacías la música, ¿no? De samba. Sí, hice las 2 primeras temporadas de samba. Cantamos. Hermoso eso. Supongo que volverán. Pero sí, por YouTube se pueden buscar. Sí, en YouTube están y estamos seguros de que volveremos. Absolutamente. Esperemos que no vuelvan, sino que volvamos, que es un asunto diferente. Gracias por haber estado aquí, Beto Caletti. Un placer enorme, les espero a todos el jueves a las 8 ahí en vivo, que es un lugar hermoso. Un montón de oyentes por las entradas, ¿eh? Bueno, buenísimo, allí les esperamos. Es lindo lo que dijiste, además, ¿eh? Yo soy un músico argentino que toca música brasileña, no quiero ser brasileño. No, soy de aquí, claramente. Sí. Hay tanta gente que no sabe de dónde es. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. En la provincia de Buenos Aires, esto es un PNT, ya son más de 300 las escuelas nuevas, 300 edificios para que la educación siga siendo el motor del presente y el futuro. Si querés más información, ingresá a buenosairescrece.gba.gov.ar. Es buenísimo que eso ocurra mientras ocurren tantas cosas malas en torno al gobierno nacional. En torno a las cosas buenas, Sol Obrero es un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño nacional y popular. Cuadernos, libretas, anotadores y todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Si querés ver los productos, www.solobrero.com.ar, solobrero o solobrero.com.ar, en Instagram @solobrero. Pero si no, si estás viendo el streaming, te los mostramos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la libreta Pueblo y el cuadernito Diego Armando Maradona. Hay de Néstor, de Cristina, de Eva, de Diego, de Charlie, de las madres. Hablando de Cristina. Bueno, acá Diego dice, el fútbol es como querer a la madre, así que con nosotros, el pueblo,
pueblo, pueblo. Vamos a juntarnos hoy, que es lunes, en este lunes y cada lunes a las 19 horas en San José 1111, en donde está presa y proscripta hoy Cristina Fernández de Kirchner. El número 307 es hoy, de los días que lleva presa y proscripta Cristina Fernández de Kirchner, electa 2 veces presidenta por mayoría popular y representante de muchas mayorías. Lo que estamos intentando visibilizar, ahora que intentan silenciarla, restringirle las visitas y proscribir al pueblo, es que no se puede proscribir al pueblo y que no se puede proscribir la representatividad política. Esto no es culto a la personalidad ni un seguidismo político, esto es reconocer en vida, porque Cristina está viva, porque esa bala del 1 de septiembre del 2022 no la mató, pero está presa y proscripta hace 307 días, así que hoy, 19 horas, las locas de los lunes, te esperamos en San José 1111 para decir Cristina libre, Cristina es inocente. Nos vamos rumbo a la columna de nuestro compañero hoy en La Distancia, Pablo Hacker. Pablo, buenas y mojadas en el futuro, tardes de lunes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos y Marina. Por ahora ventosa, está muy ventoso. Estoy en el microcentro porteño, en una muestra en relación al año del fallecimiento del Papa Francisco, acá en Avenida Mayo 575, recomiendo que vengan a verla. Pero no voy a hablar de esto, sino voy a hablar de algo ligado a lo que Martín Suárez contó hace un ratito. Bien, estás en la Avenida de Mayo 575, es decir, en el lugar donde funcionó el diario La Prensa. Exactamente, un bellísimo edificio, la Casa de la Cultura. Hay una muestra de un fotógrafo, Diego Swengler, que ha hecho una serie de fotos con diferentes curas y párrocos recordando al Papa Francisco. Recomiendo mucho, vine para airearme un poquito de tanta realidad difícil con todo lo que está sucediendo. Y bueno, pero la economía, como les decía recién, no da respiro. La semana pasada nos anunció casi en el momento Rodolfo Aguiar lo que es la canasta de los trabajadores, lo que calculan que tiene que ganar un trabajador para no ser pobre, 2.800.000 pesos, el doble de lo que dice el INDEC. Pero estuve hablando con varias personas de lo que se llama el mundo de las finanzas, y contrariamente a lo que se piensa, porque se sabe que este gabinete económico está puesto por el JP Morgan, uno pensaría, el JP Morgan va a tirarle una buena a la Argentina. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Si son del mismo equipo, pero no. Las proyecciones del mercado, las expectativas son realmente malas. Ya el viernes había un rumor muy fuerte, pero hoy volvió a sonar de que se está pidiendo o recomendando no invertir en la Argentina hasta al menos después del 2027 de las elecciones, para ver si el rumbo económico marcado por Milei sigue o no sigue. Y esto pone nervioso a Caputo, pone nervioso a Milei, supuestamente un especialista en economía, y pone nervioso también a un equipo que está en este momento en crisis. Internamente habrán visto las disputas entre Lemoine y el Gordo Dan, figuras menores podrá uno decir, pero bueno, en definitiva son voceros de este gobierno que empiezan a tirarse con de todo, para decirlo mal y pronto. Porque el caballo de batalla que siempre digo, la inflación a la baja, es una mentira, vamos para el año casi de suba de los precios, y en este me quiero detener en un dato de febrero, que siempre digo esto, ¿no? Cuando se habla de inflación, que además que no baja, por el contrario sube, si no se habla al mismo tiempo de salarios, estamos mintiendo nosotros mismos, ¿no? En febrero, el porcentaje del aumento del salario de los argentinos fue de 2.4% y la inflación de 2.9%, es una pérdida de 0.5% de poder adquisitivo del salario. Y esto es lo que hablamos cuando hablamos de que la gente no llega a fin de mes y aparecen proyectos, la mayoría del bloque del peronismo, Unión por la Patria, como el que contó Martín hace un ratito y contamos la semana pasada de la segunda oportunidad, para poder paliar las deudas de las familias argentinas. Pero no solo porque esto le preocupa, y esto lo pongo sobre la mesa. ¿Ustedes piensan que el gobierno está preocupado porque la gente no llega a fin de mes o tiene muchas deudas? No parece estar muy preocupado por ese, en el caso del presidente parece más preocupado por ser lo más genuflexo posible que el premier israelí o que el presidente estadounidense. O que no sabe trabajar de presidente, básicamente, y es un fan encubierto con mucha necesidad de fama y problemas de autoestima. Pero eso con las familias endeudadas no pega, digamos. Puede ser, yo pienso como ustedes dos, pero el tema es que los llamados empiezan a llegar desde las entidades bancarias. Porque cuando hay una deuda de una familia, a quien no le está pagando esa familia es a una entidad bancaria, a una billetera virtual, en el peor de los casos a
cobranzas rompehuesos, ¿no? Que son los peores, que vendría a ser la versión barrial del FMI. Entonces esos llamados empiezan a llegar y dicen, che, no es joda lo del amor a las tarjetas. Tipo el gordo el panza, ¿no? El que cobraba en el Chavo del 8. Exacto, el dueño de, señor Barriga. de la vecindad. El señor Barriga, el dueño de la vecindad. Bueno, esa gente empieza a decir, che, el modelo tampoco me está cerrando a mí, porque las familias que no están pagando me están generando un agujero a mí, y ya las deudas son familiares, son a nivel empresas, dijimos, ya casi 24.000 empresas cerradas y otras 40.000 en riesgo. A este ritmo, en 2 meses, se advirtió que en 2 meses pueden cerrar 40.000 empresas más si sigue el estancamiento que estamos observando. Buenísimo, Entonces la preocupación crece, y la preocupación con Caputo crece porque los discípulos o empleados del JP Morgan no están consiguiendo el crédito privado que prometía entrar, y el único prestamista que está dándole pelota a la Argentina es el FMI, es el BID, por obvias razones, por el alineamiento con Estados Unidos, y porque si cae la Argentina entra en default, es también una derrota enorme para Estados Unidos y para el Tesoro norteamericano. Podríamos pensar que para ningún organismo del mundo, para ninguna persona racional del mundo, es natural que el gobierno de Javier Milei continúe con su rumbo. No hay un número, no hay un dato de la economía real o de la vida cotidiana que avale la importancia de la continuidad de este gobierno. La democracia tiene sus leyes, su proceso, su propio tiempo. El único elemento que ayuda a pensar por qué podrían llegar a sostener este gobierno es que no vuelva al peronismo. Es el único elemento que es el elemento que llevó carísimo al nos sale ese poder odio, a Javier Milei. Más allá de la autocrítica necesaria, más allá del debilísimo gobierno neoperonista de Alberto Fernández, más allá de todo, llevamos una década perdida, y es insostenible que Argentina, un país rico, culturalmente importante, lleno de potencias enormes, esté en esta situación doblegado por un plan económico que se cumple a rajatabla. Sí, que impone el fondo, ¿no? Este es el plan. Cuando dicen que todo marcha de acuerdo al plan, yo creo que este es el plan de Sturzenegger. Nunca fue mejorar la Argentina ni que la industria crezca, nunca fue esto, sino estar un país que es una mesa de dinero, una mesa de financistas, haciendo guita rápido y pronto, casi como una ave de rapiña que caza su presa y se va. Para cerrar, porque no quiero que pierdan más tiempo con estos datos tan horribles, una reflexión me quiero permitir, que es lo que pasaría si la planta de GNL Bahía Blanca no hubiera sido cancelada por el gobierno de Milei en contra del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Una decisión claramente para ponerle un palo en la rueda a un gobierno peronista, que hoy le permitiría a la Argentina estar no solo atada a los precios, no atada a los precios internacionales del petróleo, que están a la suba, a la baja, que todo el tiempo están implosionando por la guerra ilegítima de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también nos permitiría estar recibiendo divisas frescas, dinero contante y sonante, dólares, que es la gran falta que tiene la Argentina. Crocantes. La crocante, si se hubiera puesto esa, obra en funcionamiento, que iba a ser la inversión más grande de la historia. Así que cuando habla Caputo, que son los mejores 18 meses por venir, no hay manera que eso suceda, porque ellos mismos implosionan lo que estaba bien hecho. Vinieron a corregir supuestamente lo mal hecho, bueno, ni eso. Lo que estaba bien hecho lo están rompiendo todo, y los números se lo muestran a diario. Esa es la retórica que enseñan en los coaching, de prometer a cambio de cumplir, ¿no? Bueno, promete, decís que la luz se va a ver al final del túnel, decís que el barco va en buen camino, decís que primero hay que saber sufrir, después llorar. Durán Barba, me acuerdo que le decía, habla de otra cosa. Cambia de tema. Sí, como desvía el foco de atención y crea otra subjetividad. Y en esta crisis de subjetividad, muy fácil. Habla pelotudeces, ¿no? Como consejo. Ahora, ojalá que la sociedad argentina aprenda, después de la experiencia de las 4M, Martínez de Hoz, Menem, Macri, Milei, que no es por ahí. Ojalá que esto no sea un recambio que después traiga un gobierno progresista para que después venga otra vez uno no progresista. O venga Pato Bullrich, que es todo, digamos. O venga más de lo mismo, en ese caso, seguramente con otra conjugación de nombres, pero con los mismos elementos de fondo, y que como sociedad de esta enorme derrota de las mayorías salgamos fortalecidos. Gracias, Pablo. Gracias, ojalá aprendamos de nuestra historia. Un abrazo. Ojalá que así sea. Pablo Hacker ayudándonos a pensar desde los datos duros de la economía argentina.
levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y quiero anunciarles, gracias a todos los que participaron, que fueron muchos, que las entradas para Beto Caletti, que toca este jueves presentando disco nuevo en Bebop en Palermo, se las ganó Silvia de Palermo, DNI terminado en 581. Felicitaciones, Silvia, porque fueron muchos los aspirantes. Sí, justicia barrial, digamos. Barrial. Que vive en el mismo barrio. Me interesó mucho cuando contaste al principio lo de la obra Ecos de otro tiempo. Ahí vamos. Función viernes 24 de abril en el Excéntrico de la 18 en Lerma 420. Bueno, te gustó mucho porque te voy a contar sobre Ecos de otros tiempos, pero para hablar sobre la obra que se puede ir a ver este viernes al Excéntrico de la 18, que es en Lerma 420, vamos a invitar a la dramaturga y directora Liliana Adi y también a una de las actrices de los 3 actores y actrices que tiene el elenco, que es Verónica Alvarenga. Hola Liliana, hola Verónica, bienvenidas a la tarde con Carlos Polimeni en la M530. Somos radio, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos, hola Marina, un placer. Muy bien, acá andamos. Un gusto saludarlas y verlas, también felicitarlas al Excéntrico, ¿no? Que estuvo cumpliendo años, hasta donde entiendo. Creo que el Excéntrico es un espacio que cumplió años no hace mucho y es un teatro amado por quienes nos encanta y amamos ser espectadoras y también actrices de la escena local. Así que felicitaciones por Ecos de otros tiempos. Cuéntenme un poco cómo fue la gestación del proyecto. Bueno, es una obra que yo había escrito hace bastante tiempo, justo en la pandemia, y bueno, fue muy difícil en ese momento sacarla adelante. Y luego, bueno, como es una obra que me parecía importante, y más en estos momentos de gran negacionismo, me parecía que era muy importante ponerla a la obra. Y bueno, vamos sin elenco, la verdad que se dio todo de una manera muy fluida. La única, o sea, yo, Verónica y Eduardo ya los conocía y quería que conocieran Juan y Pato, y faltaba un personaje, y hicimos un casting. Bueno, la convocamos a Andeca, que la verdad que fue un personaje fue un hallazgo encontrar a Andeca. Yo primero la entrevisté y me di cuenta que era la persona invitada, y bueno, y se armó así el grupo con Vasco en la escenografía, Fernando Díaz en la iluminación, Laura Ledesma en la asistente de dirección. Bueno, también un grupo muy bueno, muy dinámico, muy fluido, fue todo. Esa porque cree que va a venir conmigo. ¡Qué bueno! Bueno, me parece que en estos momentos, la verdad que no tenemos ningún tipo de ayuda del gobierno, del Estado, entonces es importante lo colectivo, tener un grupo, y el grupo es lo que puede sostener una obra que es totalmente a pulmón. Qué valientes, ¿no? La cooperativa teatral en estos tiempos, en donde vos decís ayuda, imagino que te referís a la quita de subsidios, del desguace también y de la destrucción concisaña de lo que es la cultura y el apoyo y la promoción y la protección de la cultura nacional, en este caso de las artes dramáticas. Me imagino la gravedad por la que pasa el sector, ¿no? Cuando decís que hay que hacer a pulmón una obra de 3 actores, vamos, Andeca Barchine, Verónica Alvarenga, con quienes vamos a conversar ahora, y Eduardo Arias en esta Ecos de otros tiempos. Pero también es el amor, ¿no? Un poco el amor al teatro, al arte, al seguir resistiendo. Y sí, es el seguir resistiendo lo que también a mí me impulsó a llevar adelante el proyecto a pesar de todas las dificultades. Y ya te digo, el tema me pareció que es un tema muy importante en estos días. Bueno, de ponerlo en el tapete, porque me parece que pensábamos que esto nunca jamás iba a volver a pasar, y bueno, estamos viviendo épocas oscuras, en donde se quiere negar, ya se niega cosas que ya están totalmente comprobadas, como es que hay o no 30.000 desaparecidos. Se pone el énfasis en una cifra, cuando la cifra no es importante, sino la barbaridad que ocurrió en la dictadura,
Y bueno, me pareció que igualmente es una obra que no trata, o sea, sí, trata el tema de una manera tal vez bastante particular, porque es de una manera sutil. También habla de los que tuvieron que irse, de los que tuvieron que estudiar. Bueno, me pareció que era muy importante hacer esta obra, que en realidad a mí en realidad lo que me motivó hace muchos años, yo soy egresada de la EMAD, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y estuve haciendo una obra de Pinter de esos tiempos, y en su momento, cuando hice esta obra, que nosotros dábamos exámenes dando obras, dije en esta obra quisiera hacer una versión para la Argentina, porque me resonaba con algo nada que ver, pero con algo del tema de los desaparecidos. Y bueno, en la pandemia tuve tiempo de escribir y salió algo que tiene un clima pinteriano, pero bueno, nada que ver, se derivó hacia otra cosa que no tiene que ver con viejos tiempos, pero tiene una pata, algo tiene que ver. En tanto hablamos, en la obra se habla mucho de la subjetividad, de cómo uno puede recordar, cómo la realidad, en realidad uno depende de dónde se dirige, cómo la mirada, y en el recordar, en intentar recordar, bueno, se pone muy en juego la subjetividad. La obra habla un poco también de eso. Muy bueno todo la descripción de que va ecos de otros tiempos. Dos preguntas me surgen. Una es para Juano y Pato, que regresan a su casa de la juventud y que en los 70 el exilio podía ser esto de sinónimo de salvar la vida, pero para algunos esa salvedad que hacen es por algo en particular, porque la obra habla de un conflicto entre los que se fueron y los que se quedaron. Y de alguna manera sí, porque bueno, Juan y Pato se pudieron ir, pero a otros no. No, lo tengo clarísimo, y entiendo también el peso. Sí, entiendo el peso histórico, ¿no? Y el peso histórico que recayó sobre los que se exiliaron, incluso después eso en el devenir, porque estaba muy interesante esto que vos decís, no, ya este negacionismo recrudecido, puesto 50 años después en el tapete de esta sociedad, cuando pibes y pibas tienen conciencia del nunca más, también me parece que es una negación al modelo económico, a la violencia política y a la repetición de la toma de deuda de forma sistemática y permanente, digamos, de que vuelve al modelo económico a centralizar algo que el orden civil trata de negar, distrayéndonos o adormecidos o entreteniéndonos con algunas otras perspicacias. Me preguntaba esta disputa de los que se quedaron y los que se fueron, para los que se salvaron y para los que irse tampoco estuvo tan bueno, y después lo que se armó de los que se quedaron y nunca retornaron, incluso habiendo democracia a partir del 83, ¿no? Y aparte, bueno, quizás, ¿no? Quizás en uno de los personajes un poquito de eso puede hablar. Sí, también me parece que, bueno, lo que vos hablás, creo que se quiere negar, bueno, espero que no, pero es porque justamente como se parece tanto el clima político y el clima económico, parece que muy parecido, pareciera que, no sé, si se quiere volver a algo parecido. Bueno, están pasando cosas que son para asustarse en este momento. Hay una persecución a periodistas, hay gente que se da presa, o sea, están pasando cosas que pensamos que nunca pasarían. La obra no habla de este presente, pero de alguna forma saca de alguna manera a reducir el tema. Perdón, ¿no, Marina, que me meto? Y como la necesidad de igualmente esperanza, porque ahora termina con alguna esperanza de alguna manera, no tan quiero contar, pero seguir buscando a nuestros nietos. O sea, eso en algún momento es lo que da conclusión un poquito a la obra, seguir buscando seguir buscando a nuestros nietos. Sí, que faltan como 300, ¿no? Sí.
Seguir buscando. Entonces, bueno, seguir buscando. Sí, me parece que es un tema que a veces algunos quieren de alguna manera decir, bueno, ya pasó, ya sí, dar vuelta a la hoja, pero no, porque justamente todavía faltan esos nietos, y además porque, bueno, la memoria es una garantía, activar la memoria es una garantía para que no vuelvan a pasar las cosas que ya hemos vivido. Y bueno, sí, la obra, como dice Verónica, tiene como algo que también de alguna forma hay una reflexión sobre quien niega de alguna forma, ¿no? Hay una reflexión. Interesante, muy interesante, ecos de otros tiempos para dejar la negación tan de moda en estos tiempos, o una práctica tan repetida entre tantos y tantos que uno nunca imaginó que podían usar el recurso de negar y desconocer para poder ir hacia adelante. Es muy importante ecos de otros tiempos, recordar para poder vivir en el presente y también crear y construir un futuro. Te quiero agradecer mucho, Liliana Adi, también a vos, Verónica Alvarenga. En el elenco están Eduardo Arias y también Andeca Barchine. Esto podemos ir a verlo los viernes de abril, este 24 de abril a las 20 horas en el excéntrico de la 18, que queda en Lerma 420, ahí en el principio de Villa Crespo, lindante con Palermo. Muchas gracias a ambas. Les quiero dejar un beso muy grande. Bueno, muchas gracias a vos por darnos este espacio, porque ya te digo, necesitamos ayuda para seguir haciéndola, porque la verdad que quisiéramos continuar. Y te puedo agregar una cosita, digamos, solo te invito al público a venir a vernos, porque la obra es muy íntima, solo es para 25 personas, y están ahí adentro compartiendo con nosotros lo que nos sucede, y eso para mí es como, bueno, algo más a tener en cuenta, es muy lindo de vivirlo, creo yo. Qué lindo. Y bueno, qué lindo hacer una obra íntima para 25 personas. Me encanta la premisa. Iremos entonces a Ecos de otros tiempos este viernes a las 20 horas. Gracias, Liliana Adi. Muchas gracias, Verónica Alvarenga. Gracias, Mario. Gracias. Chau, chau. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. Un show donde nuestra familia abraza una idea simple y poderosa. No todo está en venta. Sábado 25 de abril en Luzuriaga Club Social, Luzuriaga 348. Puerta 19:30. Show 21 horas. Entradas en la Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. Pañuelito sin adiós, hay pañuelito del alma, no hay olvido ni perdón en el temblor de tus alas. No habría un consenso en torno a la necesidad de la verdad, la memoria y la justicia si no fuera por la lucha de las madres de Plaza de Mayo desde hace ya 49 años. Una madre te besó. El pasado 24 de marzo, Visitación estuvo junto a sus compañeras en la Casa de las Madres. Esa, escribió Demetrio Iramain en su despedida, sería la última vez. Sin embargo, había en su agenda un último encuentro, el 30 de abril, la fecha aniversario de las Madres, cuando todos los años se celebra el comienzo de la lucha. Bueno, Visitación tenía 101 años, no llegó. Había vencido a la desaparición de su hija, de su nuera, a la muerte de tantas de sus compañeras, de Eve misma y de Mario, su esposo. Visitación venció la pandemia y hasta le dio pelea a una ACV que se le provocó el domingo pasado y se la llevó finalmente ayer. Pañuelito sin adiós, jirón de luz en el Como todas las madres, la vida de Visitación de Loyola merecería una película. de la esperanza, un sueño que no murió. Escuchamos a Teresa Parodi cantándole a los simbólicos pañuelos. Recordamos a Visitación siempre, siempre, con su sonrisa y sus ojos llenos de bondad. Besó, besó el amor desvelada, besó la vida y besó. Hablando de amor, Visitación dando su opinión sobre el pañuelo. El pañuelo para mí son mis hijos. El pañuelo me lo saco, me lo extiendo, me lo miro. Digo, el pañuelo es vida, es amor, es lucha. Es por lo que luchaban, ese amor tan grande por los demás, por lo que luchaban mis hijos. Y cuando me lo pongo, pienso en los 30.000 y decimos, acá estamos las madres, luchando, no tenemos miedo a nada y orgullosas de los 30.000. Eso es mi pañuelo y el pañuelo de las madres. Visitación, ¿no? Parece un personaje teatral, parece un personaje de Bertolt Brecht, parece una madre coraje como tantas otras madres. La historia de la desaparición de su hijo. Mi hijo era de electrónica, era en la secundaria, había sido delegado, y mi nuera era de psicología. Él tenía 22 años y ella tenía 21. Yo sabía, porque en mi casa se hacían reuniones. A mí me conocían todos. Yo a lo mejor ni los conocía. Yo pensaba, están haciendo bien porque iban a trabajar a villas de emergencia. Los dos, ella enseñaba a las madres que tenían hijos discapacitados,
él como sabía de electricidad y eso les enseñaba que en las casas, en cada cuadra había que tener una bomba de agua para tener agua porque iban lejos a buscarla en una villa de San Martín y todo eso. Y cuando llevaron a los doctores vienen y me avisan. Y viene también el director del colegio secundario y me viene a decir, mira que vinieron a llevar el nombre de todos los delegados. Al decirme todo eso, digo, bueno, les hablo, digo, voy a la embajada española y se van a España, porque allá tenía yo 2 hermanos. Me dijeron, no, mami, somos argentinos, no tenemos por qué irnos. Él pasaba del trabajo todos los días por casa, a la mañana. Y viene mi marido y me dice, mira, no pasó tu hijo. Así que me voy allá a ver lo que pasa. Y fue allá. Cuando llegó, lo reciben con una ametralladora. Él ve que en el pasillo están parte de las cosas de mi hijo, de muebles y cosas de la cocina, de lavarropa. Y le dicen, usted no entra, sus hijos están prófugos, estamos esperándolos. ¿Por qué están prófugos? Dice, están prófugos, váyase. Yo no creía que les iba a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, no hacían cosas malas. Al contrario, daban lo que tenían. Él ayudaba, yo a lo mejor dejaba la heladera llena y cuando llegaba no había nada. Campera de él, digo, oh, te regalé una campera hermosa y no la ten. Sí, porque otros tenían frío y no tenían. Cuando cumplió 100 años, Visitación eligió celebrarlos en la Plaza de Mayo. Ese día habló por última vez en público. ¡Victoria, la victoria! ¡Vamos, compañeros! ¡Que lo cumplamos feliz! ¡Que lo cumplamos feliz! ¡Que lo cumplamos! ¿Qué quieren que diga? Con esta multitud, con esta gente extraordinaria. ¿Querés que te lo tenga yo? Los quiero con toda mi alma y les deseo, como acá se puede estar en armonía, pensando y creyendo en otras cosas. Pero yo, como Visitación de Loyola, con unas nietas y bisnietas y un hijo maravilloso, voy a decir lo que siento acá. Alex, presidente, Cristina, conducción. Así que en su homenaje, Visitación, bici para los amigos, 101 años, este fin de semana se fue del mundo. Mucha gente se va del mundo. Hay algunos que se convierten en buenos por el solo hecho de partir y hay otros que, como lucharon toda una vida, son de los imprescindibles de la historia. Está escrito en el alma una